Bueno, me parece que diste cuenta, por lo menos hiciste una introducción a la complejidad del tema, y yo le agregaría la imperiosa necesidad de salir de discusiones puramente ideológicas, a ver si una cosa es más linda o es más fea, es más buena o es más mala, y tomarnos el trabajo de reflexionar y estudiar seriamente de qué estamos hablando cuando hablamos. Creo que uno de los males más grandes de nuestro país es que hay demasiada gente hablando sobre drogas, sobre narcotráfico y sobre esta problemática que no tiene la más pálida idea de qué está hablando y que lo único que hace es posicionarse ideológicamente de acuerdo a un discurso políticamente correcto, que es lo que hay que decir hoy para estar bien en relación a determinados lineamientos ideológicos y demás. Si podemos lograr que el espacio de la universidad nos permita hacer una lectura crítica y un desarrollo importante de líneas de conocimiento en la línea que vos planteás, me parece que habremos logrado un éxito enorme, ¿no? Reflexionar un poquito sobre el problema de las drogas, que si uno lo mira bien de cerca, deja de ser el problema de las drogas. Acá estamos hablando de cultura, de política, de filosofía, de la vida cotidiana, de medicina, de sociología, de antropología, de lo que le pasa a la gente y de cómo conocemos o no lo que le pasa a la gente cuando hablamos de esa gente, ¿no? Esa es la complejidad, un poco el desafío que nos planteamos desde la Federación Latinoamericana, que ahora les explico brevemente qué es, tiene que ver con eso, es la posibilidad de ir conociendo cada vez más qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Un conocimiento que no necesariamente tiene que ser científico, pero que no puede no ser científico y que debe incluir todas las formas de conocimiento. Hay mucha gente que trabaja en esto, que sabe mucho y que no es científico y nunca lo va a hacer, pero tiene un conocimiento muy importante que tiene que ser alojado en algún lugar y que tiene que ser incluido a este proceso de entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? La Federación Latinoamericana, bueno, yo dirijo FONGA, que es la Federación de ONG de Argentina, que trabaja en drogodependencia, y dirijo la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, que nuclea 19 países de América Latina, con diferentes culturas, diferentes idiosincrasias y diferentes modelos y formas de ver el tema de las drogas. Y a la vez participo como secretario de una red, la Red Iberoamericana, de ONGs que trabajan con modelos de tratamiento que casi no tienen nada que ver con la comunidad terapéutica. Muchas de estas instituciones trabajan con una fuerte impronta del modelo de reducción de daños y trabajan con niveles de éxito y de inserción comunitaria muy interesante, y son gente que la mayoría, no sé si todos, saben muy bien de qué hablan y qué es lo que están haciendo. Y es gente de la que venimos aprendiendo mucho, ¿no? La idea de armar este espacio desde la Federación Latinoamericana es de encontrar un espacio en la universidad para discutir y profundizar estas cosas, y que este modelo de articulación entre la universidad y el trabajo de la sociedad civil sea un modelo de producción de conocimiento para abordar un campo complejo como es el campo de esto que podemos llamar por el momento el problema de las drogas. Yo creo que nos quedamos cortos y tenemos que encontrar una mirada distinta. Si logramos que esto se instale y se desarrolle y sea un espacio de capacitación y de formación y de reflexión permanente y que sirva como un espacio también de producción de insumos, por un lado para las políticas públicas y por otro lado para el trabajo cotidiano que hace la gente que trabaja en este tema, creo que habremos logrado generar algo que hace mucho tiempo que está haciendo falta, ¿no? Y si además este modelo lo podemos replicar en distintos países de América Latina, vamos a estar trabajando en esto de la construcción de una red de conocimiento que nos permita. Es un poquito ambicioso tal vez lo que digo, pero es un objetivo en el que tenemos, si no pensamos en el mediano y en el largo plazo, no pensamos en grande, nos quedamos tratando solamente las cuestiones que tienen que ver con la supervivencia. Y no, las ONG no podemos seguir discutiendo solamente cómo es nuestra supervivencia. Tenemos que poder desarrollar todo nuestro potencial. Yo vengo de
Nueva York, donde se realizó la semana pasada la Asamblea de Naciones Unidas, la famosa UNGAS 2016. Yo no manejo inglés, así que no les podría traducir la sigla, pero es la Asamblea de Naciones Unidas donde el tema central de esta asamblea, donde participan todos los países, es debatir sobre las políticas de drogas que se vienen desarrollando hasta ahora y cuáles serían los lineamientos hacia el futuro. En ese camino, mientras estamos participando de la asamblea, viendo qué dice cada uno de los países, la experiencia de cada uno, cuáles son las discusiones centrales y demás, aparece lo de Costa Salguero. Y entonces, por lo menos para mí, son como dos hitos importantes que marcan un antes y un después, por lo menos de lo que yo venía pensando y lo que venía tratando de entender y de difundir entre la gente. ¿Cuál es la impresión? Una cuestión es una discusión muy superestructural, que es la asamblea, y otra es una cosa muy puntual, que es cómo nos posicionamos frente a lo que pasó en Costa Salguero. Yo podría decirles, bueno, si quieren saber qué pasó en la asamblea, hay que leer los documentos que salgan de ahí. ¿Qué van a decir los documentos? Bueno, una serie de acuerdos básicos que ya más o menos conocemos en general, que es definir el problema de las drogas como un problema de salud y no como un problema de seguridad. Separar lo que es la prevención y asistencia, aunque lamentablemente se habla cada vez menos de prevención, de lo que es la intervención de la fuerza de seguridad en la persecución del narcotráfico. Desarrollar políticas basadas en la evidencia científica, en el respeto de los derechos humanos, en la inclusión de la perspectiva de género en el enfoque de las políticas públicas. Discutir acerca de cuáles son los sistemas de salud más apropiados que tienen que desarrollar los estados para afrontar los crecientes desafíos que plantean los problemas relacionados con el consumo, porque el consumo de sustancias no solo genera problemas de adicción. La adicción es un problema entre muchos otros que generan las prácticas de consumo de sustancias. Y esto también me parece importante. A mí me gustaría poder salir de la idea de la adicción. Las drogas provocan adicción. Las drogas provocan un montón de cosas, además de la adicción. Muchas de ellas son mucho más graves porque además son invisibles. Parece que el problema de la droga se visibilizara solamente cuando aparece un adicto. Y ese proceso de invisibilizar las condiciones de producción de ese adicto es lo que tenemos que desentrañar. Va a aparecer en los documentos, estoy seguro, una mirada amplia sobre la idea del consumo. Va a aparecer esta idea que tenemos que discutir señalmente después de Costa Salguero de consumo recreativo y consumo problemático. La vieja idea de uso, abuso y dependencia con la que todos nos formamos ya no es parte del acervo conceptual, sino que se habla de consumos problemáticos y no problemáticos, y se habla de los consumos recreativos, que además, hablar de consumos recreativos significa marcar al consumo recreativo como no problemático. Este es el punto de quiebre, que es cómo se presentó el tema de la marihuana, que es cómo se presenta muchos consumos que se supone que porque es recreativo no tiene riesgos, ¿no? Esto se ha instalado como parte del sentido común y esto es necesario discutirlo, deconstruirlo, dirían los postmodernos, y replantear esta noción, porque es una noción que pone en riesgo a la gente. Yo creo que los discursos son mucho más peligrosos que las drogas, que la sustancia. Son los discursos lo que hace que la gente se muera, o por lo menos desarrolle prácticas de riesgo con una justificación muy loca. Esto básicamente es lo que van a decir, van a plantear en general una honda preocupación porque el documento final no pudo incluir un repudio generalizado a la pena de muerte, porque Camboya, Laos, Irán, Singapur y dos o tres compañeros más decidieron que ellos van a seguir imponiendo la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas porque es una potestad y no van a permitir que los Estados Unidos le digan cómo tienen que hacer las cosas en su casa. Bueno,
Evo Morales marcó una diferencia también, planteando una política propia por fuera de los parámetros que en general todo el mundo aceptó. Y esto va a ser los más progresistas, no sé si llama progresistas, los más extremos en términos de reducción de daños, legalización de las drogas y demás, van a decir que fue una asamblea que no sirvió para nada y que volvimos para atrás. Los más conservadores van a decir que fue una asamblea que instaló la reducción de daños y que ahora se va a promover el consumo y demás. Ambas visiones son absolutamente tristes, lamentables y falsas. Y tendremos que ver los documentos que dicen y después qué se va a hacer con esos documentos. Porque los documentos pueden decir cosas muy lindas, después hay que ver cómo se traducen en políticas reales. Si yo tengo que darles mi impresión, muy parcial, ¿no? Porque la asamblea tuvo una dinámica enorme. Imagínense que hubo representantes de la mayoría de los países del mundo, cada uno con su posición, con su planteo, con mesas redondas y demás. Nosotros como sociedad civil podíamos entrar en algunos lugares y otros no, con lo cual tiene una mirada parcial, pero básicamente me parece que uno puede mirar a la asamblea como una discusión entre lobbies que intentan imponer una idea acerca de las drogas. Y que la mayoría de la gente que participó en las discusiones, en la construcción de documentos y demás, jamás ha trabajado directamente en la prevención, en la reinserción, en la investigación. Son muchos de ellos lobistas que responden a distintos intereses y que tienen la capacidad de manejarse por los ámbitos internacionales definiendo posturas y tomando decisiones políticas que se traducen en documentos, que se traducen en recomendaciones para los países, que después van a saber qué pasa. Entonces, uno puede tener esa mirada, no es del todo buena ni del todo, pero uno puede ver como el lobby entre los legalizadores y los no legalizadores, y que la discusión se dio en estos términos, y que el resto miramos un poquito ahí de costado. ¿Sí? Una pregunta. Pareciera, esto que estás diciendo... Soy muy pesimista, ¿no? No, al contrario. Te pregunto, ¿no ocurre lo mismo acaso acá, en el ámbito nacional, en el ámbito nacional? O sea, da la sensación de que lo que estás contando es como si estuviera... Sí, es una historia repetitiva. Claro. Bueno, digo, esto fue la asamblea. Digo, que igual, para mí, yo participé en Viena en 2008, que fue la UNGAS, la última que se hizo. Se hace generalmente cada 10 años, más o menos, ahora la adelantamos un poquito. Y es una experiencia fuerte, porque uno escucha gente de todo el mundo. Desde el iraquí, desde el chino. El chino se comportó bárbaro, dijo lo que tenía que decir y no armó un solo quilombo, no dijo nada fuera de lugar. Los vietnamitas sí dijeron, no me jodan, yo sigo matando gente y es mi política y no se van a meter conmigo. Bueno, cada uno hizo y uno aprende mucho y intercambia mucho. Pero creo que eso fue la asamblea. Y creo que con todo y todo, la asamblea va a marcar un antes y un después. El escenario y el marco conceptual para pensar las políticas de drogas ya vino cambiando en los últimos años y creo que a partir de esta asamblea y de lo que surge de esta asamblea van a empezar a darse cambios importantes que tienen que ver con la reforma de los marcos jurídicos, con la discusión sobre la despenalización, pero fundamentalmente sobre la legalización o no de las drogas, la implementación de políticas de reducción de daños y la discusión será si la reducción de daños es la única política posible o es una estrategia de intervención en el marco de un montón de otras estrategias de intervención de diversa complejidad que se suman en una intervención, una política pública con un nivel de complejidad y de diversidad amplio para enfrentar un problema que es complejo y que es diverso. La discusión más fuerte va a ser qué papel va a jugar la cuestión de seguridad en todo esto. Vamos a seguir persiguiendo a los adictos y consumidores de sustancias van a quedar por fuera de la persecución, pero van a ser perseguidos los narcotraficantes. Nadie va a ser perseguido y vivimos en un país donde se controla desde algún punto de vista la producción, la circulación y el consumo de sustancias. Digo, esto es el escenario así de amplio que se abre para el futuro, ¿no?
y que tendremos que ir viendo y no ser reaccionarios ni reactivos con esto. Hay que ser lúcidos, hay que poder pensar sobre las cosas que van ocurriendo y no ir de atrás diciendo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si me gusta o no me gusta, porque eso nos hace dependientes. Y la otra cosa que me queda en claro es que, a ver, nosotros venimos discutiendo, como latinoamericanos, digo, venimos discutiendo una discusión que es de otros. La discusión sobre la legalización o la prohibición es una discusión básicamente entre Europa y Estados Unidos. Y lamentablemente nosotros nos hemos plegado como soldados de una u otra causa y nos hemos perdido la posibilidad, hasta ahora, y no sé si todos, de pensar desde nosotros. ¿Sí? Perfecto. Europa tiene un modelo, una concepción, una filosofía. Estados Unidos tiene un modelo, una concepción, una filosofía. Cada uno tiene sus pros y sus contras, su desarrollo, sus avances, sus contradicciones. ¿Qué pensamos nosotros como América Latina? ¿O vamos a seguir pensando que para resolver el problema de Costa Salguero tenemos que llamar a Energy Control, que es una organización española que hace control de pastillas en las fiestas españolas? Si pensamos eso, digo yo, estamos locos y tenemos una cabeza colonizada, porque parece que no... A ver, yo conozco a la gente de Energy Control, es parte de la junta directiva de la red iberoamericana de la que yo participo. Es más, van a venir a Santiago del Estero, al Congreso. Tienen un laburo maravilloso, pero tienen un trabajo que se hace en el contexto europeo, con variables económicas, sociales, culturales, totalmente distintas a las nuestras, en el marco del desarrollo de un montón de otros programas que no tienen que ver solamente con la reducción del daño y el control químico de las pastillas, sino con la prevención, con la asistencia, que tienen un vínculo con el Estado donde son reconocidos como efectores del sistema público de salud, con lo cual tienen acceso a recursos apropiados para desarrollar sus programas, desarrollar investigaciones, evaluar sus programas y comprobar si sirven o no sirven. En ese contexto, Energy Control, o como se quiera llamar, tiene sentido. Si pensamos que la respuesta al problema de Costa Salguero es generar, lo que decías un poco, generar un kiosquito con gente con tecnología necesaria para ver qué pastillas traen los pibes, estamos haciendo varias cosas. Primero, estamos suponiendo que existe esta posibilidad de consumir sustancias sin riesgo. Entonces, ahora controlamos las pastillas, después controlamos la cocaína, después la marihuana, para que los chicos manejen las dosis que van a tomar y supuestamente no tengan conducta de riesgo. Suponiendo que las prácticas de consumo de sustancias son puramente racionales o son pasibles de ser controladas de una racionalidad que no es tal, digamos, porque desconoce la emocionalidad, el impacto de la construcción de los vínculos sociales, la dinámica de la fiesta y el peso de la cultura. Esto no siquiera es un problema de si legalizamos o no legalizamos. Las fiestas electrónicas son un hecho cultural poderosísimo. El consumo de sustancias en ese marco no tiene que ver necesariamente con lo patológico. Tiene que ver con una práctica cultural que deriva en estas cuestiones complejas de salud, pero que además está sostenida. Si ustedes miran página 12 del domingo o cualquier, tenemos un Estado que no controla que la cantidad de gente que concurre a un local sea la adecuada y no se sobrepase en 10 o 12.000 personas de más. Parece que no aprendimos de Cromañón. Tenemos una gendarmería que tiene que cuidar, pero que no vio jamás en ninguna de estas fiestas que se venden pastillas, que en el marco de la ley 2377 es ilegal. Y no digo que haya que detener a los pibes, ni mucho menos. Digo, nadie vio que las empresas que promueven estas fiestas son empresas absolutamente reconocidas, que están avalando un hecho ilegal, básicamente. No me quiero poner conservador ni nada, pero lo pongo en términos muy, muy extremos. Y parece que todo el mundo mira para el costado,
Porque se supone que, no sé qué se supone, que los pibes ahí van a divertirse. Van a divertirse consumiendo sustancias que los ponen en riesgo. Hay un delincuente que le quita el agua para que los pibes tengan que pagar el agua. Digo, todo eso está en juego y hace que las prácticas de los pibes, no solo las de consumo, pero también las de consumo, se transformen en prácticas de alto riesgo. ¿Quién se va a meter con el Estado que no controla lo que tiene que controlar? ¿Quién se va a meter con las empresas que no son controladas como tienen que ser controladas? ¿Quién se va a meter con las fuerzas de seguridad que no controlan lo que tienen que controlar y que son corruptas? Si no estamos dispuestos a tomar todas estas variables, entonces no sirve nada que sigamos discutiendo, dejemos que las cosas pasen hasta que se mueran otros 10 pibes en otra fiesta electrónica, porque además el supuesto hasta clasista, por no decir racista, es que estos chicos no están en riesgo, pero sí los chicos de las villas, con lo cual a los chicos de las villas les hacemos sentir el rigor de la fuerza de seguridad, pero a los chicos de clase media, media alta no. Y si no visibilizamos esos espacios como espacios de prácticas de riesgo, también los estamos poniendo en riesgo a estos pibes. Insisto, no digo... A ver, lo voy a plantear de esta manera. Vamos a suponer que en algún momento tenemos que discutir en serio si vamos a prohibir las fiestas red o no las vamos a prohibir. Vamos a suponer que no se van a prohibir, es lo más probable. Bien, ¿qué va a pasar? En algún momento habrá que instalar estos dispositivos para controlar. Nos vamos a quedar solamente en esto, en un dispositivo para que los pibes puedan consumir apaciblemente en un espacio. Si esa es la única política que vamos a tener, es una política tremendamente pobre. Sí, mi pregunta es si en todo este escenario existe alguna señal clara de gobierno para el cambio. Real, ¿no? Bueno, el gobierno se llama Cambiemos. No. Mirá, yo te voy a decir, esto es bien personal. Porque esto se enuncia constantemente, la lucha contra el narcotráfico está en boca de todos los políticos que... Sí, lamentablemente en nuestro país, como tradición... Y no estoy hablando específicamente de la lucha contra el narcotráfico, sino si hay alguna señal para la prevención. A ver, así muy brevemente, así después. Lamentablemente, hablar de drogas en Argentina es hablar de la lucha contra el narcotráfico. Y esto lo han instalado los políticos de todos los partidos y lo ha avalado la Iglesia también, ¿no? Hablar de drogas es hablar de narcotráfico y nunca, casi nunca es hablar de prevención, asistencia, promoción de la salud. Entonces ahí tenemos un primer problema, ¿no? ¿Por qué? Porque como el problema de la lucha contra el narcotráfico es un problema discursivo, es un ping-pong discursivo, muy tramposo porque además está en manos de gente que no sabe nada de narcotráfico, no se va a resolver. Va a ser un juego para acusar al otro de promover el narcotráfico y ganar votos yo en elección. Y esto, insisto, lo hacen todos los partidos políticos. Mientras tanto, está la discusión de cómo va a ser el sistema de salud, porque si discutimos cómo va a ser el sistema de salud, tenemos que discutir cómo van a ser los recursos para ese sistema de salud. Porque hasta ahora, muchas veces alimentarias, no hay recursos. Si uno mira históricamente, los recursos que el Estado fue por provincial y nacional fue poniendo en los organismos que deben trabajar en prevención y asistencia, los dineros fueron bajando. Sí, además la discusión del modelo de atención no se está haciendo. La discusión se hizo en términos ideológicos, si la reducción de daño era lo mejor y todo lo demás era una porquería, o si todo lo demás era lo mejor y la reducción de daño era una porquería. Y nos matamos durante 5 años y no llegamos a nada. El día que entendamos que todo sirve en el marco de una propuesta coherente, estaría interesante. Pero la otra discusión que tenemos que tomar es, yo creo, no tengo números, lo quisiera investigar alguna vez, pero no, es complicado. No te la recuerdo. ¿Cómo se ha ido precarizando la cantidad de recursos que los estados ponen para las políticas de prevención y asistencia? No tenemos políticas de prevención.
Hay provincias que sí, no lo digo porque ellos tienen una política de prevención interesante, Salta la tiene, Chubut lo intentó con una amiga que estuvo trabajando mucho tiempo. Provincia de Buenos Aires es una vergüenza absoluta, impresentable en todos los organismos del mundo. Misiones, Corrientes, sí, tenemos la mitad de nuestro país, no tiene, creo que ni siquiera secretario de drogas. Ahí tenemos ya un tema para discutir. Ahora, el punto de vista que nosotros tenemos respecto a la sociedad civil es el siguiente. En la Argentina, digo para pensar en las políticas públicas también, en la Argentina y en América Latina hay una estimación, ¿no? Tomémoslo con pinzas, que entre el 60 y el 80% de las personas que tienen problemas de consumo de sustancias reciben algún tipo de atención en organizaciones de la sociedad civil. En algunos países como la Argentina, la sociedad civil, las organizaciones que brindan tratamiento y que hacen prevención, tienen algún tipo de vínculo con el Estado que con todo y todo subsidia algún tipo de actividades, tratamientos y demás. En relación a lo que son la mayoría de los países de América Latina, en Argentina estamos en el mejor de los mundos. Sin embargo, el vínculo entre el Estado y la sociedad civil es un vínculo tramposo. Es, te quiero y te necesito y te reconozco, o te dejo funcionar porque igual me sos funcional, pero nunca te termino de reconocer oficialmente, entonces nunca te financio como corresponde. Es muy esquemático lo que digo. El planteo es una política de Estado coherente debería incorporar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en prevención y asistencia formalmente al sistema público de salud y de acción social y de lo que sea, que se ocupa de abordar el problema de las drogas, estableciendo controles de calidad, controles de capacitación, todos los marcos de seguridad rigurosos necesarios. Ese sería el primer paso que nadie termina de hacer, porque si no, ese 60 o 80% de la gente sigue recibiendo tratamiento en lugares que nunca terminan de alcanzar estándares mínimos de calidad. Y no porque sea mala la sociedad civil, porque no hay recursos y porque en muchos de los casos la gente trabaja como puede con lo que tiene y con eso hace maravillas. Hasta que viene la gente de salud mental y dice, no, todos ustedes son unos delincuentes, etcétera, etcétera, que esa es la otra discusión que tuvimos en Argentina. Bueno, es largo, no me quiero... Tuvimos y seguimos teniendo. Pero el problema que nos plantea Costa Salguero es un problema complejo, de 3 minutos y medio. Es un problema complejo, que va más allá de la hipocresía, de la hipocresía, es qué decisión vamos a tomar para que nos sentemos a discutir con el Estado, digo yo como ciudadano y como sociedad civil, una política que dé cuenta de todos estos factores de los que habló él, de los que hablé yo, y que son algunos de los muchos. Y si podemos, hoy tenemos en Cedronal gente conocida, que tiene experiencia en el campo y demás. En este momento histórico está esa posibilidad. Hubo otra, que mejor no hablo de la gestión pasada, porque pasó un quilombo. Está esa oportunidad. Gente que conoce, que sabe, que nos conoce, que hemos trabajado juntos y demás, con los cuales podemos sentarnos a tener miles de diferencias, pero podemos pensar esto de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la cuestión en juego? Si esta gente va a tener el soporte político y financiero necesario para desarrollar en el tiempo, porque esto no es de un día para el otro, una política que incluya a estos actores y estos temas. Este es el problema central que tenemos que descubrir. Si logramos un poquito de todo eso, habremos avanzado mucho. Si no, seguiremos quejándonos y seguiremos padeciendo estas cosas que cada tanto ocurren y que ocurren mucho más de lo que sale en los medios de comunicación. Bien, acá termino para que no me rete. No, a mí me